Hola a todos, en este trabajo vamos a estar hablando sobre la microbiología clínica, específicamente de anthrax, cólera y legionelosis. Este trabajo es presentado por Marilexis Berríos Sánchez, Andrés de Freitas Suárez, Pamela Cabello Ramos y Ámbar Facey Márquez. En este trabajo estaremos hablando sobre el anthrax, cólera y legionelosis. Estaremos dando un poco de información sobre sus cuadros clínicos, información pertinente ya sea descripción molecular, mecanismos de virulencia, distribución y epidemiología de la enfermedad, entre otros aspectos. Comenzaremos hablando con anthrax. Ahora comenzaremos hablando un poco de lo que es anthrax. Anthrax es una enfermedad rara, pero muy seria. Se contagia mediante la bacteria formadora de esporas llamada Bacillus anthracis. Esta no es una enfermedad que se puede transmitir de humanos a humanos, pero sí un humano puede contagiarse al alimentarse de algún tipo de ganado que haya sido contagiado o tenga en su sistema Bacillus anthracis. Los síntomas del anthrax se dividen entre 4 exposiciones. Comenzaremos hablando por la exposición cutánea. Esta incluye un grupo de pequeñas ampollas o protuberancias que pueden picar. También se ve una hinchazón que puede ocurrir alrededor de una llaga. Esta llaga usualmente es indolora, pero sí conlleva un centro negro que aparece después de las pequeñas ampollas o protuberancias. En la mayoría de las veces, las llagas estarán en la cara, el cuello, los brazos o las manos. La exposición gastrointestinal puede presentar hinchazón de las glándulas del cuello, un dolor de garganta, dolor al tragar, ronquera, náuseas y vómitos, especialmente vómitos con sangre. Pueden ocurrir diarrea o diarrea con sangre, dolor de estómago e hinchazón del abdomen. Una exposición por inhalación puede presentar fiebre y escalofríos, molestia en el pecho, dificultad para respirar, confusión o mareos, tos, dolor de cabeza, sudores, cansancio extremo y dolor de cuerpo. Por último, vemos exposición por inyección. Los síntomas del anthrax por inyección son similares a los del anthrax cutáneo, pero el anthrax por inyección puede diseminarse por todo el cuerpo más rápido y ser más difícil de reconocer y tratar que el anthrax cutáneo. Las infecciones de la piel y del sitio de inyección asociadas con el uso de drogas inyectables son comunes y no significan necesariamente que la persona tenga anthrax. El reservorio de anthrax o las causas de anthrax comienzan con la bacteria Bacillus anthracis creando lo que son dormant spores. Esto quiere decir que son esporas inactivas que pueden vivir en la tierra por muchísimo tiempo, inclusive hasta décadas. Al estas esporas entrar al cuerpo de un animal o al cuerpo de una persona, siendo rico en agua, azúcares y nutrientes, ellas se vuelven activas y comienzan a reproducirse rápidamente. Esta reproducción lo que hace es que se rieguen a través de todo el cuerpo, creando toxinas que pueden llevar a serias enfermedades y hasta la muerte. Como ya mencionado, parte del reservorio son los animales. Los huéspedes más comunes del anthrax incluyen ganado salvaje o doméstico, como lo son las ovejas, vacas, caballos y cabras. La mayoría de los casos humanos de anthrax ocurren como resultado de la exposición a animales infectados. Esta exposición puede ser tanto con su carne o con pieles. Como dato adicional, uno de los pocos casos conocidos de transmisión no animal en Estados Unidos fue un ataque de tipo bioterrorista que ocurrió en el 2001. Este ataque dejó a 22 personas desarrolladas con anthrax después de estar expuestas a esporas enviadas por correo, y 5 de estos infectados terminaron en la muerte. El mecanismo de transición del anthrax comienza cuando las esporas se encuentran en el suelo y pasan al animal mediante ingestión o inhalación. Este animal pasa a ser ingerido por el ser humano o se muere y devuelve al suelo formas vegetativas de bacterias al descomponerse.
En su estado de descomposición, las moscas pueden infectarse y transmitir la enfermedad al ser humano de forma cutánea. De la misma manera lo pueden transmitir a otro ganado y de esta manera comenzar el ciclo nuevamente. Asimismo, cuando el animal se descompone, vuelve a devolver las esporas al suelo y de esta manera también se comienza el ciclo nuevamente. Las formas de diagnóstico de anthrax son las siguientes: tomar directamente una muestra de lesiones en la piel, hacer exámenes de sangre para medir anticuerpos o toxinas presentes y analizar directamente Bacillus anthracis de una muestra. Sí existe una vacuna para el anthrax, pero ya que esta enfermedad es poco común, esta vacuna está reservada solamente para militares y científicos que trabajan cercanamente con anthrax, ya que estos son profesiones de alto riesgo y pueden terminar contagiados. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la virulencia del anthrax. Esta comienza cuando las esporas entran a un hospedero por vía cutánea, gastrointestinal o por inhalación. Aquí germinan para producir bacterias vegetativas. Las bacterias se dividen rápidamente y producen la cápsula poliglutámica y las toxinas del anthrax. Estas bacterias requieren la acción de las toxinas para evadir el sistema inmune para diseminarse sistémicamente. Las bacterias diseminadas crecen en cantidades muy altas en el torrente sanguíneo, donde la producción de toxinas de anthrax conduce a la letalidad. En términos de la patogénesis, se cree que las toxinas del anthrax desempeñan funciones en dos etapas de infección. Al principio de la infección se dirige a la respuesta inmune para permitir la sobrevivencia bacteriana en el hospedero, mientras que en la enfermedad sistémica se dirigen a los tejidos e inducen la letalidad. Se comienza con el desarme temprano de la respuesta inmune innata. Esto tiene efectos graves en células de primera respuesta y procesos inmunológicos como los neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, la quimiotaxis, la producción de quimiosina y citocinas proinflamatorias que son importantes para el reclutamiento de células inmunes. A los macrófagos y las células dendríticas se les arresta el ciclo celular y luego son llevadas a la muerte celular. Y pues como vemos, aquí se inhibe la capacidad de los macrófagos para fagocitar a los bacilos del anthrax. Esto resulta en efectos sistémicos, ya que los niveles de las toxinas en la circulación son bastante elevados. Ya en los efectos sistémicos, pues aquí participa la toxina letal y la toxina del edema, quienes son componentes de la toxina del anthrax, los cuales inducen el shock vascular. La toxina letal induce un colapso vascular no hemorrágico, mientras que la toxina del edema induce una disfunción vascular y hemorragia en múltiples órganos. Bueno, aquí tenemos una representación de la ruta patogénica. Como vemos, comienza con la entrada de las esporas al hospedero, seguido por una germinación a bacterias vegetativas. Aquí se producen los factores de virulencia, quienes dan lugar a la toxina letal y a la toxina del edema debido a la inhibición del sistema inmune. Luego se comienza a replicar con facilidad por la ausencia del sistema inmune y entra a la circulación, donde afectan a órganos diferentes y resulta en un colapso vascular letal. Y para finalizar con el tema del anthrax, la distribución de B. anthracis es mundial. Todos los animales son susceptibles en diversos grados, pero la enfermedad es más frecuente entre los herbívoros como los caballos, las ovejas y las vacas. La vacunación agresiva de animales ha reducido la incidencia de anthrax entre el ganado. Sin embargo, sigue siendo problemático en partes del Asia y el África, donde los programas de vacunación son esporádicos. Y en términos de la incidencia humana, pues la mayoría de los casos del anthrax se deben a la exposición agrícola o la industrial. Ahora vamos a pasar a discutir el próximo tema, el cual es sobre cólera. La enfermedad de cólera se caracteriza por una diarrea intensa causada por una infección del intestino por la bacteria Vibrio cholera, la cual es de gram negativo. Se estiman alrededor de unos 2.9 millones de casos anuales y con unas 95.000 muertes. La infección puede ser leve, moderada o letal. Al examinar el cuadro clínico del cólera, tenemos que tomar en consideración que no todas las personas que son contagiadas desarrollan los síntomas severos. Aproximadamente solamente una de cada 10 personas pues tendrá estos síntomas severos, los cuales incluyen la diarrea, que puede provocar una pérdida de líquido peligrosa, como hasta 1 litro por hora. También tenemos las náuseas y los vómitos, que ocurren especialmente en las primeras etapas y pueden durar horas. Tenemos la deshidratación, que puede ser grave o leve. Una pérdida del 10% o más del peso corporal indica una deshidratación grave. Y por último tenemos el desequilibrio de los electrolitos, el cual se puede manifestar como calambres musculares o un estado de choque.
Los profesionales de la salud que estén atendiendo a un paciente que presente diarrea extrema tienen que examinar a ver si encuentran signos de deshidratación. Estos signos incluyen taquicardia, pérdida de elasticidad de la piel, membranas mucosas secas y presión sanguínea baja. La deshidratación severa es peligrosa porque puede resultar en la muerte a causa de un fallo renal. La transmisión del cólera ocurre principalmente a través de la ingesta de alimentos o bebidas contaminados. Una transmisión masiva se debe asociar a un cuerpo de agua que esté contaminado. Como mencioné anteriormente, la bacteria se puede adherir a los mariscos, el cual puede ser una fuente de contaminación al ser ingerido crudo o sin cocinar completamente. Si una persona desarrolla cólera, pues es importante que para prevenir la transmisión se descarten los heces fecales adecuadamente sin contaminar nada. Y estas personas que entren en contacto y estén cuidando a estos pacientes se deben lavar las manos frecuentemente para evitar contagios y la propagación. El reservorio del vibrio cólera son las aguas marinas, en especial los pozos. Aunque no se conoce de algún animal hospedero para la bacteria, estas se adhieren fácilmente a la vida acuática, como son las conchas de los cangrejos y otros mariscos que contengan quitina, donde aquí pueden formar biofilms para sobrevivir. La imagen de arriba a la izquierda demuestra al Dr. John Snow, quien se le cataloga como el padre de la epidemiología. En los 1800 él pudo trazar el origen de un brote de cólera a una bomba de agua, como visto en la segunda imagen, cuyo pozo de agua resultaba estar contaminado por dicha bacteria. Y la imagen de abajo demuestra la bacteria de la cólera en su ambiente natural y traza rutas a posibles superficies donde se puede adherir. Buenas, mi nombre es Pamela Cabello y voy a presentar la otra parte del cólera. Entonces, este tiene un periodo de incubación de desde 2 horas hasta 5 días. El periodo de transmisibilidad demuestra que los pacientes excretan bacilo hasta 5 días. Y esto sería en pacientes no tratados. Ya en pacientes tratados sería, ¿verdad?, otra respuesta distinta. Entonces, para prevenir esta enfermedad se necesita desinfectar las frutas, verduras, también se debe cocinar bien los alimentos, mayormente los pescados y mariscos, ya que son los alimentos más propensos a transmitir la condición. Sobre todo, lavarse las manos antes de comer y luego de ir al baño. Es recomendado comer en lugares limpios. La legionenosis ya es una enfermedad bacteriana que puede producir neumonía. Entre 200 y 800 casos se reportan cada año en el estado de Nueva York, donde se incluye toda la ciudad de Nueva York también. La mayoría de los casos ocurren como hechos únicos y aislados. Las epidemias son bien raras. Esta bacteria se identificó por primera vez para el año de 1976, pero ya habían casos confirmados desde el 1947. La misma puede ser una enfermedad respiratoria leve o puede ser suficientemente grave para hasta provocar la muerte. Todo depende, ¿verdad?, de la persona y cuán comprometida la persona esté con la salud. Entre el 10 y el 40% de los adultos saludables tienen anticuerpos que indican una exposición previa al organismo. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje tiene historia de neumonía previa. Esta enfermedad la pueden contraer personas de cualquier edad, ¿ok? Entonces, sin embargo, la enfermedad afecta principalmente a las personas de edad avanzada, o sea, personas ancianas. Las personas con enfermedades subyacentes, como mencioné anteriormente, o sea, personas que ya tengan como que su salud comprometida, tales como el cáncer o aquellas con la resistencia inmunológica baja a la enfermedad. También pueden tener un riesgo mayor, ¿ok? Rara vez ocurre en personas saludables que tengan, ¿verdad?, que caigan dentro de lo que es la legionelosis, ya que usualmente, pues, como mencioné anteriormente, pues tienen los anticuerpos activos, como si hubiesen tenido, ¿verdad?, exposición a la bacteria anteriormente. Buenas. El cuadro clínico de legionelosis. Vamos a hablar sobre el brote de la legionela, que viene siendo ya la bacteria. Los síntomas serían dolor de cabeza, fiebre, estornudos, dificultad para controlar los movimientos y cansancio extremo. Dentro del sistema digestivo encontramos las náuseas, la diarrea, los vómitos. Dentro del sistema respiratorio, la tos severa, la dificultad respiratoria. Y dentro del sistema muscular, un dolor intenso. Dentro del reservorio tenemos aquí un ejemplo, antes de, ¿verdad?, hacer la mención como tal de todo,
Tenemos un ejemplo del reservorio hospedero de la Legionella pneumophila, que es la que estamos tocando, que habla de que los hospederos pues somos nosotros, los humanos, el interior de los protozoarios y la forma de las biopelículas. Entonces, dentro de este reservorio, estos se pueden encontrar en lodo, en sistemas de calefacción, agua dulce o agua estancada. La legionela se transmite mayormente a través de la inhalación de aerosoles contaminados, producidos en conjunción con pulveraciones, chorros o nebulizaciones de agua. Esta infección también puede ser un transmisor a través de aspiración de agua o hielos contaminados, sobre todo en pacientes hospitalizados vulnerables. Los mecanismos de transmisión sobre la legionelosis. Estos podrían ser inhalación de vapor de agua contaminada o la contaminación de mezclas de tierras que se utilizan para siembras caseras. El periodo de incubación sobre la legionelosis se divide en dos formas. La primera forma, la fiebre de Pontiac, la cual se manifiesta con síntomas similares a los de una gripe. Su periodo de incubación tarda de 24 a 48 horas. La segunda es la enfermedad del legionario, que tiene un periodo de incubación de 2 hasta 10 días. La forma de transmisión más frecuente de legionelosis es por la inhalación de aerosoles contaminados. Las fuentes de aerosoles que se han relacionado incluyen torres de enfriamiento para aire acondicionado, sistemas de agua fría y caliente, humidificadores e instalaciones de hidromasajes. La segunda fuente de contaminación es las tierras que se utilizan para las macetas caseras. Estas vienen contaminadas con legionela, la cual al echarlos en una maceta crea un polvo que la persona lo inhale y se contamina. Actualmente no hay ninguna vacuna disponible contra la legionelosis. La prevención de la enfermedad del legionario depende de la aplicación de medidas de control que minimicen la proliferación de legionela y la difusión de aerosoles. Esas medidas incluyen un buen mantenimiento de las instalaciones y aparatos, en particular mediante su limpieza y desinfección de sistemas, y la aplicación de medidas térmicas o biocidas para limitar al máximo la proliferación. Las medidas recomendadas son mantener y limpiar, desinfectar periódicamente las torres de enfriamiento utilizando de manera frecuente o sistemas de agentes biocidas. Instalar separadores de gotas para reducir la difusión de aerosoles de las torres de enfriamiento. Mantener una concentración idónea de agentes biocidas como detergentes desinfectantes en las instalaciones de hidromasajes, asegurando el vaciado y la limpieza completa de todo el sistema por menos una vez a la semana. Mantener limpios los sistemas de agua fría y caliente, asegurando al mismo tiempo que el agua caliente se mantenga por encima de 50 grados Celsius, al igual que el agua fría por debajo de 25 grados Celsius. Bien tratar las instalaciones con biocidas adecuados para limitar el crecimiento bacteriano, sobre todo en los hospitales y los centros sanitarios, como también en los geriátricos. Reducir el estancamiento abriendo semanalmente los grifos no utilizados de los edificios. La Legionella pneumophila es un bacilo gram negativo que suele causar neumonía con rasgos extrapulmonares. El diagnóstico requiere el cultivo en medios específicos, pruebas serológicas, en orina de antígeno o análisis de reacción de cadena polimerasa. El tratamiento se lleva a cabo con fluoroquinolonas o doxiciclina. La tasa de ataque suele ser muy baja en los brotes de la enfermedad del legionario. Se trata de 1% hasta el 5% de población expuesta anualmente. Con esto concluimos nuestro trabajo. Mayormente nos enfocamos en las funciones y métodos de contagio de estas bacterias. Ya que las enfermedades provocadas por las mismas pueden terminar en fatalidades, brindamos los métodos más importantes de prevención, como lo son la cocción de todo tipo de alimentos, mayormente carnes y pescados, con el fin de evitar algún tipo de contagio de anthrax o de cólera. Y damos la recomendación del uso de mascarillas y precaución extrema para personas con un débil sistema inmunológico para evitar contagios de legionelosis. Les agradecemos la atención.